Hello everyone and welcome to this video. Now we are going to work on this grammar focus, the first grammar focus of the Unit 6 Book 3 Interchange. Vamos a estar trabajando el día de hoy, bienvenidos a todos, en la unidad 6, libro 3, pero es el primer grammar focus que lo encontramos en el punto 3. Estos grammar focus de esta unidad están bastante fáciles para ustedes. Resulta que son pautas para describir problemas, describing problems. Esto dividido en dos partes. En este primer grammar focus vamos a tener la primera parte, Describing Problems, Part 1. Y pues vamos a ello. ¿En qué consiste esto de escribir problemas con estas pistas que nos dan en este libro para adquirir las capacidades, las competencias? Bueno, que lo podemos hacer con participios como adjetivos, ya vamos a ello, o de la forma normalita de toda la vida. Supongamos que estamos hablando de un objeto en particular, bien sea the jacket, chaqueta, the tabletop, the vase, pants, sunglasses, or sink. Tenemos un objeto y pues recuerden estudiar el vocabulario antes de abordar cualquier punto de esta unidad. Bueno, les decía que en la primera parte tengamos un objeto y este objeto lo vamos a escribir problemas de cada uno de ellos. Entonces, el de toda la vida, la forma de toda la vida, vamos a tener en cuenta el objeto porque aquí lo van a reemplazar con un pronombre y vamos a iniciar por acá. Entonces estamos hablando en el primero, jacket, chaqueta. It has a tear in it. Tear es lágrima, o en este caso nos referimos como una mancha. Y también podemos decir there is a hole in it, hay un hoyo en él. Entonces it has a tear in it, there is a hole in it. Creo que tear puede hacer referencia también a un pequeño huequito, ¿sí? Porque el tear en sí, si lo buscan en el diccionario, es lágrima, entonces puede hacer referencia también a un pequeño huequito del tamaño de una lágrima. Entonces dice the jacket lining, bueno, lining es cobertura, entonces the jacket lining, la cobertura de la chaqueta, entonces estamos hablando de la chaqueta, entonces it has a tear o there is a hole in it. Aquí que tenemos lo de siempre, sujeto, verbo y un complemento, y aquí there is a hole in it, entonces tenemos una oración un poco diferente, pues tenemos que hay un hueco en eso, entonces tenemos la expresión there is, there are, que es para decir que hay algo y luego el sujeto, entonces aquí tendríamos como tal el verbo con la estructura there is, there are. Bueno, vamos en la siguiente, the tabletop, que es un tipo de mesa, is damaged, está dañada, entonces miramos aquí. There is some damage on the top. Hay algo, hay algo dañado en el recubrimiento. Top es lo de encima. Igual aquí, estructura there is, there are, para decir hay algo dañado en la parte de arriba. Luego estamos hablando de el jarrón. Hay una astilla en él. Chip. Nuevamente, there is, there are, hay una astilla en él. Esta es la forma normalita de escribir problemas, las que estamos viendo. They have a stain on them. Tiene una mancha en él. Stain si es mancha. Y estamos hablando de mis pantalones. Entonces, they have a stain on them. Sujeto, verbo tener y una mancha on them. O sea, complemento. Sujeto, verbo y este resto complemento. Miren que esto no es nada diferente a lo que hemos visto en grados anteriores o en este grado. There are, otra vez estructura there are, a few scratches, un poco de rayones en ellos. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de los sunglasses como lentes de sol. Entonces aquí tenemos, hay algunos rayones o pocos rayones en ellos. Y finalmente el inodoro, sink es inodoro, lavamanos, entonces dice it has a leak. Tiene una gotera, está goteando, entonces tiene una gotera. Sujeto, verbo, complemento. Esta es una forma de escribir un problema. It has a leak, tiene una fuga, tiene una gotera, tiene un hueco, tiene un huequito, vamos a hablar de huequito en él.
y con la estructura there is o there are. Hay algo, tiene, hay una tal cosa. Entonces tenemos esas dos estructuras. Aquí tenemos otra de sujeto, verbo y complemento. They have a stain on them. Entonces, ya que repasamos o vimos esta forma que es la de siempre, la de toda la vida, vamos a ver esto, que es lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Dice que tenemos describir problemas con pasados participios como adjetivos. ¿Qué son los pasados participios? Aquí va a hacer referencia a dos cosas, a los pasados participios y a los gerundios, que es la forma presente continua. En estos dos casos de los participios y los presentes continuos son verboides, o sea, son intentos de verbo, no llegan a ser verbos, pueden ser utilizados inclusive como otras cosas en las oraciones, y este es el caso en que los participios y la forma gerundia o la forma presente continua se van a utilizar como adjetivos. Los participios son los que en español reconocemos con esa terminación ad oído: caminado, leído, dañado, estrellado. Todos esos son participios, terminación ado, ido. Todo lo que termine en ado, ido, por lo menos en español, es lo que pues, serían participios. ¿Y de dónde salen los participios? ¿Dónde los hemos visto antes? Bueno, cuando hemos visto tiempos en pasado, recordemos estos listados de verbos irregulares que tanto pues, uno ve en los diccionarios o uno entrega listados como tal, y ustedes deben de tener esos listados, en los que teníamos, cuando estamos viendo el pasado de los verbos, teníamos una forma base, una forma en pasado, y hablamos de una tercera columna que es la forma participia de los verbos. ¿Cómo es la forma participia? Bueno, si es el verbo irregular, tiene una forma particular, y si no es verbo irregular, pues simplemente también se construye con la ed. Así que si por ejemplo yo quiero referirme a un verbo en pasado como el verbo play, en presente, en pasado era played, y en participio también era played. Esto para todos los verbos regulares. Para los irregulares, entonces es como ocurre acá. Hay una columna de conjugación en la que hay que aprenderse, no hay de otra porque es que no hay una norma para esto, hay que aprendérselos para saber la forma pasada y la forma participia. Entonces de ahí ya habíamos visto los participios que terminan en ad oído y lo utilizamos en los pasados perfectos, por ejemplo. Bueno, entonces volviendo aquí al tema, vamos a ver ahora cómo se utilizan esos participios que los utilizamos para el pasado solamente como verbos o como parte de una estructura verbal. Ahora lo vamos a ver como adjetivo. Entonces dice, por ejemplo aquí, the jacket lining is torn. Torn es el pasado de tear. Tear como verbo. Entonces, si buscamos eso en el diccionario, pues entonces vamos a tener que torn, bueno, si se refiere a un huequito, ya que tear puede ser o lágrima, o puede ser como una pequeña rasgadura, bueno, algo así. Me han de comprender un poquitico, a veces uno las palabras en español se le vuelan. Parece que tengo problemas técnicos, se me quedó congelada la cámara. A ver si ya, hola. Vamos a pausar esto un momentico a ver si se mejora. Bien, parece que ahora sí volvimos, está bien, ya se arregló el problema técnico. Entonces tenemos aquí que estamos hablando de estos participios como adjetivos. Entonces tenemos the jacket lining, la cobertura de la chaqueta, is torn. Les decía que tear funciona como sustantivo y como verbo. Tear como sustantivo es lágrima y como verbo es rasgón, rasgadura, rasgar. Entonces el pasado participio de tear es torn. Entonces sería como un rasgón. Entonces esto es lo que vamos a tener aquí. La chaqueta, la cobertura de la chaqueta está rasgada, porque entonces este sería el pasado participio. Está rasgada, terminación ad oído. Y el verbo de esta oración es is, o sea que el torn no tiene nada que ver con el verbo, sino que es un participio allí que está haciendo las veces de adjetivo. ¿Por qué? Porque está calificando el estado de esa chaqueta. Recuerden que los adjetivos añaden atributo, por eso está haciendo esta vez de adjetivo. Ahora miremos el segundo, the tabletop, o la cobertura de la mesa, o la mesa, un tipo de mesa que tiene una cobertura. Dice is damaged, está dañada. Entonces tenemos sujeto,
luego el verbo is y el resto sería el complemento que es damage. Entonces la cobertura de la mesa o ese tipo de mesa que tiene esa cobertura, is está dañada. Entonces dañada está haciendo las veces de atributo. Lo mismo ocurre aquí, el jarrón está astillado, mis pantalones están manchados, chipped es astillado, es el pasado. Miren que este es regular, chip es un verbo regular, astillar, el pasado participio. Por norma ortográfica una sola sílaba, entonces se le dobla la P y luego la última consonante y luego le añadimos la ed porque es un verbo regular. Lo mismo con stain, stain termina con ed pues porque es un verbo regular, pero los que no, como torn, pues damage también es regular, scratch es regular. Entonces en estos casos pues el participio es simplemente saber añadir el sufijo ed. Y pues para los casos de los irregulares hay que consultar en el listado, como en listados como estos en el diccionario o en internet, para poder saber cuál es el verbo irregular o no. Bueno, finalmente tenemos entonces my pants are stained, mis pantalones están manchados, verbo to be, están, ese es el verbo, y manchados entonces sería, ahí es un participio, pero está funcionando como adjetivo. Sus lentes de sol están un poquito rayados, her sunglasses are a little scratched. Están un poco rayados está igual calificando a sunglasses, ya tenemos el verbo to be. Y finalmente tenemos este ejemplo de the sink is leaking, el lavamanos o el fregadero o lavado, como sea que le llamen, está goteando. Está es el verbo y goteando es la característica. Entonces por eso tenemos que los pasados participios también pueden funcionar como adjetivos y se pueden utilizar para escribir problemas. Deben tener en cuenta esta información para resolver estos puntos, este puntico, leer bien las instrucciones, pero es importante que noten cómo los participios funcionan como adjetivos y que hay dos formas de hacerlo. Bien puede ser, hay mil maneras de contar lo mismo. Entonces lo importante es tener las herramientas, conocer cómo se manejan, y esta es una de ellas, una adicional. No es más, nos vemos en el siguiente video.